La geopolítica es una disciplina que se sitúa en la intersección entre la geografía y las ciencias políticas, dedicada al estudio de cómo el espacio influye en el ejercicio del poder. Parte de la premisa de que la distribución del poder político está íntimamente ligada a las características físicas, económicas y humanas del territorio. Desde esta perspectiva, los estados, al formular sus estrategias de seguridad, expansión, defensa o influencia, lo hacen considerando no solo su capacidad material, sino también su posición geográfica, los recursos a su disposición y el entorno regional o global en el que se insertan. El concepto fue formulado originalmente a finales del siglo XIX por Rudolf Schelem, quien concebía al Estado como un organismo geográfico viviente que se desarrolla en un espacio determinado y que lucha por su supervivencia. Esta visión fue retomada y desarrollada por autores como Halford Mackinder, quien introdujo la idea del Heartland como región clave para el dominio global, o Alfred Mahan, que enfatizó la importancia del poder marítimo. A lo largo del siglo XX, estas ideas evolucionaron y se adaptaron a contextos cambiantes, desde las guerras mundiales hasta la Guerra Fría, consolidando a la geopolítica como un instrumento analítico fundamental para entender las relaciones de poder en el sistema internacional. Hoy, la geopolítica ha ampliado su campo de análisis, incorporando no solo los factores tradicionales como territorio, fronteras y recursos naturales, sino también elementos más dinámicos como la tecnología, la economía global, los conflictos no convencionales y la actuación de actores no estatales, las rutas comerciales, las redes energéticas, los sistemas de comunicación digital y las alianzas multilaterales configuran un entorno donde el poder se distribuye de manera compleja, muchas veces sin una correlación directa con la geografía física, pero aún profundamente influenciado por ella. En este documental abordaremos la geopolítica como una herramienta de interpretación del mundo contemporáneo. Analizaremos cómo los estados formulan sus estrategias exteriores, cómo surgen los conflictos por el control del espacio y los recursos, y cómo se estructura el orden internacional en función de factores territoriales y estratégicos. A través de un enfoque técnico y analítico se busca ofrecer una comprensión rigurosa del poder en relación con el espacio, reconociendo que el mapa del mundo es tanto una representación geográfica como una expresión de intereses, rivalidades y proyecciones de fuerza. La geopolítica se sustenta en un conjunto de fundamentos teóricos y empíricos que permiten interpretar cómo el poder se proyecta en el espacio. Estos fundamentos pueden agruparse en torno a dos grandes dimensiones: las condiciones estructurales del territorio y los factores políticos que determinan la actuación de los estados y otros actores internacionales. En este marco, el territorio no es entendido simplemente como un espacio físico, sino como una construcción política, económica y estratégica, cuya organización y control condicionan directamente el comportamiento de las unidades geopolíticas. La base geográfica del análisis geopolítico incluye variables como la localización relativa de los estados, el acceso a rutas comerciales, la presencia de recursos naturales estratégicos, la morfología del territorio y la topografía fronteriza. Estas variables inciden en la capacidad de un estado para proyectar poder más allá de sus fronteras, asegurar su integridad territorial y establecer zonas de influencia. La geografía, en este sentido, impone limitaciones y ofrece oportunidades, condiciona la defensa, el transporte, la producción y la conectividad, y por tanto, incide en la configuración del poder nacional. Sin embargo, la geografía por sí sola no determina las decisiones políticas ni el comportamiento estratégico de los actores. En la práctica, los fundamentos de la geopolítica incluyen también factores de orden humano como la organización del Estado, su sistema político, sus capacidades militares, su grado de cohesión social y su inserción en redes regionales o globales. De igual manera, el capital simbólico de un Estado puede convertirse en una herramienta de poder blando que complementa las capacidades materiales y geográficas. La dimensión estratégica del análisis geopolítico implica, además, la consideración de escalas múltiples, local, regional y global. Un mismo territorio puede tener un valor estratégico distinto dependiendo del contexto temporal, del equilibrio de poder regional o de los intereses de actores extrarregionales. Esta lógica multiescalar es esencial para comprender fenómenos como los conflictos por recursos, la formación de corredores logísticos, la disputa por zonas de influencia, o la ubicación de bases militares y enclaves geoestratégicos.
En síntesis, los fundamentos de la geopolítica integran elementos físicos, humanos y estratégicos en una visión compleja del espacio como campo de disputa. El análisis geopolítico parte de la interacción entre estos factores, reconociendo que el poder se manifiesta y se ejerce en función del espacio, pero también que el espacio es continuamente resignificado por las dinámicas del poder. Esta relación dialéctica entre geografía y política constituye la esencia del pensamiento geopolítico. El pensamiento geopolítico ha conocido múltiples vertientes a lo largo de su evolución, reflejando tanto los cambios históricos y tecnológicos como las distintas tradiciones intelectuales y contextos nacionales. Las escuelas de pensamiento geopolítico ofrecen marcos conceptuales desde los cuales se interpretan las relaciones entre el poder y el espacio. Aunque existe una amplia diversidad de enfoques, es posible clasificar estas corrientes en tres grandes bloques. La geopolítica clásica, la geopolítica crítica y la geopolítica contemporánea o sistémica. La geopolítica clásica surgió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en un contexto de rivalidades imperiales, industrialización y expansión colonial. Se caracteriza por un enfoque determinista y estatalista, en el que el Estado es visto como un ente orgánico que compite con otros por la posesión de recursos, territorios y acceso estratégico. Esta escuela pone un énfasis particular en la relación entre el territorio y el poder, y desarrolla teorías de largo alcance con pretensión de validez universal. Uno de los exponentes más influyentes de la geopolítica clásica fue Halford Mackinder, geógrafo británico, que en 1904 formuló la célebre teoría del Heartland. Según esta teoría, quien controlase el Heartland, es decir, la masa territorial eurasiática, especialmente la región entre Europa del Este y Asia Central, tendría el potencial de dominar la isla mundial, conformada por Eurasia y África, y con ello, el planeta entero. Esta concepción establecía un vínculo directo entre control territorial, recursos naturales y capacidad de proyección de poder. Durante la Guerra Fría, esta idea influyó profundamente en la contención de la Unión Soviética, dado que Eurasia era vista como el epicentro de las ambiciones expansionistas soviéticas. De forma paralela, el estratega naval Alfred Taylor Mahan desarrolló en Estados Unidos una teoría del poder marítimo, sosteniendo que el control de los océanos y rutas navales era clave para la hegemonía global, lo que justificaba una política de expansión naval y establecimiento de puertos estratégicos. Esta concepción se materializó en la estrategia global de Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Desde el despliegue de flotas en el Pacífico hasta el dominio de rutas comerciales clave como el Estrecho de Malaca y el Canal de Panamá. En Alemania, Karl Haushofer profundizó el pensamiento geopolítico desde una perspectiva nacionalista y expansionista, influenciado por la tradición alemana del Lebensraum o espacio vital. Su pensamiento tuvo una fuerte impronta en la estrategia territorial del régimen nazi, aunque la relación entre su obra y el nacionalsocialismo ha sido objeto de controversias historiográficas. Haushofer entendía la geopolítica como una ciencia del Estado orientada a asegurar su crecimiento, supervivencia y posición estratégica, lo que implicaba la expansión territorial como un imperativo natural. La geopolítica crítica, que surgió en las décadas de 1970 y 1980, se plantea como una reacción tanto a los excesos del determinismo geográfico como a los usos ideológicos de la geopolítica tradicional, influida por la geografía humana. El postestructuralismo y las teorías del discurso. Esta corriente argumenta que los discursos geopolíticos no son neutrales, sino que construyen representaciones del espacio que legitiman determinadas formas de poder. Desde esta perspectiva, la geopolítica no describe objetivamente el mundo, sino que lo interpreta y lo produce simbólicamente. La geopolítica crítica pone el acento en los imaginarios geográficos, los discursos de seguridad, las construcciones de otros y enemigos, y la forma en que estas narrativas se traducen en prácticas concretas de política exterior, control territorial y uso de la violencia. Además, cuestiona el enfoque estatocéntrico de la geopolítica clásica, integrando el estudio de actores no estatales, de subjetividades políticas marginalizadas y de escalas subnacionales y transnacionales. También problematiza la idea de que la geografía impone restricciones inmutables, señalando la importancia de factores culturales,
tecnológicos y históricos en la configuración del espacio geopolítico, un ejemplo emblemático de análisis. Desde esta perspectiva es el estudio del discurso estadounidense durante la Guerra Fría, en el que se dividía el mundo en un nosotros democrático y civilizado frente a un otro comunista y autoritario, legitimando así intervenciones militares y alianzas estratégicas. La geopolítica crítica también ha sido aplicada al estudio de conflictos como la invasión de Irak en 2003. Analistas como Simon Dalby han demostrado cómo las narrativas sobre seguridad, terrorismo y proliferación de armas construyeron un marco de justificación geopolítica que excedía los hechos materiales, apoyándose en imaginarios de amenaza y civilización. El mapa, en este caso, no solo delimita territorios, sino que organiza la percepción del enemigo y del interés nacional. Finalmente, la geopolítica contemporánea o sistémica puede entenderse como una evolución pragmática del pensamiento geopolítico, que busca integrar elementos clásicos con una lectura más compleja y multicausal del escenario internacional actual. Esta vertiente reconoce la centralidad del Estado como actor clave, pero considera que su poder se ejerce en un entorno crecientemente interdependiente y fluido, donde influyen procesos económicos globales, dinámicas tecnológicas, redes informacionales y organizaciones supranacionales. Autores como Zbigniew Brzezinski, en obras como El Gran Tablero Mundial, han retomado principios de la geopolítica clásica para analizar las rivalidades entre grandes potencias, pero lo hacen desde una óptica más estratégica, menos determinista y enfocada en la geoeconomía, las alianzas multilaterales y el control indirecto de regiones clave. La geopolítica sistémica incorpora herramientas analíticas de las relaciones internacionales, la economía política y la inteligencia estratégica. Estudia no solo la distribución del poder, sino también las formas de gobernanza global, la seguridad energética, el control de infraestructuras críticas y los conflictos híbridos. A diferencia de las aproximaciones más rígidas del pasado, reconoce la contingencia histórica y la plasticidad del espacio político, entendiendo que la influencia geográfica es mediada por factores tecnológicos, institucionales y sociales. Un ejemplo claro es la estrategia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China desde 2013. Este megaproyecto, que combina infraestructura terrestre y marítima a escala global, responde a una lógica geopolítica de construcción, de dependencia y proyección de poder económico, más que a una simple expansión territorial. En resumen, las escuelas de pensamiento geopolítico ofrecen distintas formas de conceptualizar el vínculo entre espacio y poder, desde los determinismos territoriales del pensamiento clásico, pasando por los enfoques deconstruccionistas de la geopolítica crítica, hasta los análisis multicausales del pensamiento sistémico contemporáneo. Todas estas corrientes contribuyen a enriquecer el campo de la geopolítica como herramienta de interpretación del mundo. Comprender sus fundamentos, diferencias y evolución es esencial para analizar con profundidad las dinámicas estratégicas que configuran el orden internacional. A lo largo de la historia moderna, numerosos conflictos han tenido una dimensión geopolítica esencial, es decir, se han producido no únicamente por causas ideológicas, religiosas o económicas, sino por la interacción de intereses de poder, vinculados al control del espacio, los recursos estratégicos y las rutas de influencia. Analizar estos conflictos desde una perspectiva geopolítica implica comprender cómo el territorio y la posición relativa de los actores condicionan sus comportamientos, motivaciones y estrategias a largo plazo. Uno de los conflictos paradigmáticos en este sentido es la Primera Guerra Mundial 1914 a 1918. Si bien su detonante fue un magnicidio en Sarajevo, sus causas profundas se relacionan con una lucha por el equilibrio de poder europeo, en la que Alemania buscaba un reposicionamiento estratégico frente a potencias como el Reino Unido, Francia y Rusia. Desde la óptica geopolítica, el imperio alemán estaba encerrado en el centro de Europa, sin acceso directo a colonias ultramarinas equivalentes a las de sus rivales. Esta situación fue vista como una desventaja estructural que requería una expansión hacia el este y hacia los Balcanes, lo que chocaba con los intereses rusos y austrohúngaros. El Mitteleuropa, concepto alemán de un bloque económico y político dominado por Berlín, fue interpretado por las potencias del Entente como una amenaza geoestratégica,
Un caso aún más ilustrativo es el de la Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, en el cual el pensamiento geopolítico fue instrumentalizado para justificar el expansionismo nazi. Adolf Hitler, influenciado por la noción del Lebensraum, planteó que Alemania necesitaba expandirse hacia el este para asegurar su autosuficiencia y dominación continental. Esta visión implicaba la conquista de territorios eslavos y el sometimiento de sus poblaciones desde un enfoque técnico. El conflicto también puede leerse como una lucha por el control de corredores estratégicos como el acceso al petróleo del Cáucaso y Rumanía y de zonas industrializadas claves, el Ruhr, Silesia. La ocupación de Noruega, por ejemplo, respondió a la necesidad de controlar rutas marítimas del Hierro Sueco. La guerra, por tanto, fue una expresión directa de objetivos geopolíticos sustentados por la ideología. Durante la Guerra Fría, 1947 a 1991, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética adquirió una configuración geopolítica sistémica. Ambos bloques compitieron por la influencia en regiones estratégicas del mundo, utilizando una mezcla de poder militar, alianzas políticas y dominación ideológica. El concepto de periferias calientes, hotspots, se refiere a territorios del tercer mundo, donde ambos bloques proyectaban su influencia a través de guerras por poder proxy wars como en Corea 1950 a 1953, Vietnam 1955 a 1975, Afganistán 1979 a 1989, y Angola 1975 a 2002. Estos escenarios no eran aleatorios, respondían a cálculos geopolíticos basados en la contención del adversario y el control de zonas de tránsito, recursos y fronteras ideológicas. Un episodio clave en esta dinámica fue la crisis de los misiles en Cuba, 1962. Desde el punto de vista geopolítico, el despliegue soviético en el Caribe representaba una inversión drástica de la lógica del hemisferio de influencia de Estados Unidos, codificada desde la doctrina Monroe 1823. La amenaza soviética, a menos de 150 kilómetros de la costa de Florida, desató una respuesta directa, precisamente porque alteraba los equilibrios estratégicos regionales. Otro ejemplo contemporáneo es el conflicto por el control del Mar del Sur de China. Esta disputa involucra a China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán, y tiene implicancias geopolíticas regionales y globales. China ha construido islas artificiales y militarizado arrecifes en la región para proyectar poder sobre una zona con abundantes recursos energéticos y pesqueros, y sobre todo, por donde transita aproximadamente un tercio del comercio marítimo mundial. Desde la óptica de la geopolítica contemporánea, el conflicto no se explica solo por razones económicas, sino por el intento de Pekín de redefinir el status quo estratégico y limitar la influencia estadounidense en Asia-Pacífico. En Europa, la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 constituye otro ejemplo claro de lógica geopolítica. Crimea no solo alberga la estratégica base naval de Sebastopol, sino que también permite el control de las rutas del Mar Negro hacia el Mediterráneo, desde la visión rusa. La pérdida de Ucrania como espacio de influencia occidental suponía un retroceso geoestratégico inaceptable. Tal como señaló Zbigniew Brzezinski, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio euroasiático. Con Ucrania subordinada a Rusia, se convierte automáticamente en un imperio euroasiático. Este razonamiento explica, más allá de consideraciones ideológicas, la decisión de intervenir militarmente. Asimismo, el conflicto en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, especialmente durante los enfrentamientos de 2020, ha demostrado la persistencia de disputas por enclaves territoriales étnicamente heterogéneos pero estratégicamente localizados. La importancia geopolítica de este conflicto se acentúa por la presencia de oleoductos clave y por la intervención de potencias regionales como Turquía y Rusia, que operan en función de sus intereses energéticos y de seguridad. En suma, los conflictos geopolíticos históricos permiten entender que la violencia entre estados y actores armados no responde únicamente a intereses económicos o ideológicos, sino a estructuras territoriales de poder, desde el Heartland de Mackinder hasta los estrechos marítimos del Indo-Pacífico. El espacio ha sido un componente fundamental en la competencia por la hegemonía.
La geopolítica proporciona así un marco riguroso para analizar el porqué de los conflictos, su lógica de expansión y su impacto en el equilibrio internacional. La geopolítica del futuro no será una simple prolongación del pasado, sino un campo en transformación acelerada donde las tensiones clásicas territorio, poder, recursos convergen con nuevas lógicas tecnológicas, climáticas y simbólicas. En este horizonte, el análisis geopolítico se vuelve más complejo, multidimensional y adaptativo. Los centros de poder ya no se definen únicamente por fronteras físicas o capacidades militares, sino por la capacidad de controlar datos, narrativas, tecnologías críticas y redes globales. Uno de los vectores clave del futuro geopolítico será la transición tecnológica. El control de sectores como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores avanzados o la biotecnología determinará quién establece los estándares y domina las cadenas de valor global. En este escenario, la rivalidad entre Estados Unidos y China no es una guerra fría tradicional, sino una competencia estratégica de ecosistemas tecnológicos donde la supremacía no reside solo en la fuerza, sino en la capacidad de innovar, escalar y regular. Esta lucha se proyectará también en la gobernanza de Internet, la soberanía digital y la infraestructura de comunicaciones, como las redes 6G o los satélites en órbita baja. En paralelo, el cambio climático actuará como catalizador de reorganizaciones geoestratégicas. El deshielo del Ártico, el estrés hídrico en Asia Central o las migraciones climáticas en África subsahariana reconfigurarán zonas de conflicto y cooperación. Estados insulares, regiones desérticas y áreas costeras vulnerables se convertirán en epicentros de disputa por recursos, asistencia internacional o rutas de desplazamiento humano. La geopolítica climática impondrá nuevos dilemas éticos y estratégicos, como definir la soberanía de un estado cuyo territorio desaparecerá bajo el mar, cómo resolver los conflictos por el uso del agua en zonas transfronterizas sin mecanismos de gobernanza robustos. Otra tendencia emergente es el ascenso de formas de poder no convencionales. La TAEF, formas digitales, fondos de inversión soberanos, ciudades globales y conglomerados tecnológicos adquirirán un rol estructural en la arquitectura del poder. La capacidad de controlar flujos de capital, de información, de tecnología, se convertirá en un atributo geopolítico clave. Actores no estatales, desde organizaciones supranacionales hasta corporaciones transnacionales y redes criminales, influirán cada vez más en las decisiones estratégicas y en la estabilidad regional. El espacio ultraterrestre será otra frontera crítica. La carrera por dominar órbitas, instalar bases lunares o explotar minerales en asteroides abre una dimensión nueva de competencia, aún poco regulada. Países como China, Estados Unidos y India invierten de forma sostenida en capacidades espaciales tanto civiles como militares. La geopolítica espacial planteará desafíos inéditos a la soberanía, al derecho internacional y a la seguridad colectiva. En este nuevo entorno, la incertidumbre se convierte en una constante estructural. La fragmentación del orden internacional, la erosión de instituciones multilaterales y la aparición de lógicas de poder híbrido dificultan la anticipación y la planificación estratégica. El pensamiento geopolítico deberá, por tanto, integrar enfoques interdisciplinarios, combinar geografía, cibernética, ecología, economía política y teoría de sistemas complejos para modelar escenarios en permanente cambio. Sin embargo, el futuro de la geopolítica no está determinado únicamente por la competencia. También existen ventanas de oportunidad para la cooperación estratégica. Los desafíos transnacionales como las pandemias, el cambio climático, la gobernanza del ciberespacio o la regulación de la inteligencia artificial requieren esquemas de coordinación innovadores y solidarios. El reto estará en equilibrar la lógica del interés nacional con una nueva ética de responsabilidad planetaria. En definitiva, la geopolítica del futuro no desaparecerá, se reconfigurará. Continuará siendo el arte de entender y proyectar poder sobre el espacio, pero en un mundo donde ese espacio ya no es solo físico, sino también digital, atmosférico, simbólico y orbital. Comprenderla requerirá más que mapas y ejércitos. Exigirá inteligencia estratégica, pensamiento adaptativo y una conciencia profunda de que el destino de los territorios está, más que nunca, interconectado.